Antes de comenzar. Si este fic se les hace muy similar por otro fic, por ahí en TikTok, es que esa cuenta soy yo, sí, es una de mis cuentas de TikTok, y tan solo llegué a subir hasta la parte 5, porque... sinceramente, me dio flojera en seguir, ya que son muchos personajes de los IDU, como también, las variantes de Invencibles. Y eso es todo lo que quería decirles, sin más que decir, comenzamos. Capítulo 1, Armstrong Levy había conseguido su objetivo. Había logrado reclutar diversos Marks malvados del multiverso, que lo ayudarían con su venganza contra el Mark que casi lo mata, que lo venció. Pero tenía que estar seguro que estos Invencibles le serían útiles. Estaba consciente que la mayoría de esos Marks eran casi tan fuertes como el Mark original, y incluso se sorprendió al saber que algunos mataron a su padre, Omni-Man, el héroe más fuerte de la Tierra. Él estaba listo para mandarlos en la dimensión del Mark original, pero se le cruzó una pequeña idea en la cabeza deformada, quería ver cómo serían tan eficaces estos Invencibles, buscando un mundo donde podrían destruir. Él quería que el mundo del Mark principal lo temieran, pero ¿qué tal, si todas las dimensiones lo odiaran a Invencible? Armstrong vería al ejército de Invencibles que había reclutado, para arruinar la vida del Mark Prime. Bien, Armstrong, dinos para qué nos necesitas. Preguntó un Mark con capa amarilla y traje amarillo con negro. Eso es fácil, mi amigo. Sé que ustedes son los más malos de los malos. Y son poderosos. ¿Qué insinúas, Levy? Preguntó el Omnimark con el ceño fruncido. Todos ustedes son Mark Grayson, pero no sé si son iguales de poderosos que el Mark de mi dimensión. Digo, sé que algunos pudieron matar a Omni-Man. Pero quiero saber qué tan destructivos son ustedes. Va, y somos poderosos, y tu Mark terminará llorando cuando lleguemos a tu dimensión. Sonrió macabramente el Mark Mohawk. Tal vez, pero aún así, necesito ver cómo dejan un mundo a su merced, digamos que esto es una especie de prueba. Dijo el moreno con una sonrisa malvada, que todos los Mark lo mirarían seriamente. Esto no era parte del trato. Gritaría un Mark que tenía el traje clásico, pero con el escudo Viltrumita en sus hombros. Lo sé, pero antes de ir por mi Mark Grayson, necesito saber cómo dejan ruinas un mundo, los mandaré a una dimensión, y si lo hacen les daré incluso más dimensiones que conquistar, y también podrían considerar a esta dimensión como su primera conquista dimensional, o, incluso sería un paso más para ver a alguien que perdieron. Sonrió con maldad el villano, viendo a dos Invencibles, que habían perdido a alguien, aunque estos dos mirarían con algo de impotencia, pero, estos harían hasta lo imposible para ver a las personas que amaban. Todos los Invencibles se vieron entre sí, y el Mark siniestro sonrió macabramente. ¿Qué tan devastado lo quieres? Pregunta con tono siniestro el de capa amarilla. Devasten todo pero no eliminen a la humanidad. Dijo con una pequeña emoción contenida, la idea de que Mark sea odiado por el multiverso, le encantaba. Nuevamente los Invencibles se mirarían, y los más malvados y psicópatas sonreirían, los más serios solo dieron una leve sonrisa y otros como el Mark enmascarado o el Mark sin máscara solo suspirarían pero asintiendo. Bien, aceptamos. Dijo el Mark Viltrumita, cruzando sus brazos con una mueca macabra. Bien, en una hora los mandaré a una dimensión aleatoria, y por mientras descansen. Dijo Armstrong, retirándose de la habitación con una sonrisa malévola, dejando solos a los 18 Invencibles quienes se verían entre sí. Bien, hay que organizarnos. Dijo el Mark con mostacho. Él había sido entrenado por su padre, y por el Imperio Viltrumita, sabía cómo invadir, y destruir más fácil un planeta. Una hora después, se vería a Armstrong abriendo varios portales, donde se vería el planeta Tierra de esa dimensión. Bien, ustedes llegarán desde la atmósfera de la Tierra, cuando considero que pasaron la prueba, los traeré de vuelta, tómense su tiempo si quieren y disfruten su matanza. Dijo Levy seriamente, viendo a los Invencibles. Todos los Marcas sintieron, todos empezaron a flotar y finalmente, todos salieron disparados hacia los portales, siendo seguidos por unos drones de Armstrong Levy. Ataquen. Hagan que odien a Invencible, destruyanlo todo. Gritaría Armstrong, pero con algo de emoción, él quería que sientan terror los habitantes de esta dimensión, que este mundo, recuerden el nombre de Invencible. Todos los Invencibles se abalanzarían hacia la Tierra, pero el Mark con mostacho se separaría de sus demás variantes. Entrando a la atmósfera de la Tierra, todos los Invencibles se separarían, desplegándose en todo el mundo. El Mark con ropa deportiva, estaría volando en una ciudad, siendo que este sería visto por las personas, de esta.
La variante tomaría impulso en el aire, y con su fuerza, se abalanzaría hacia el suelo, chocando contra el piso, una explosión se haría en la ciudad. El Omnimark con una velocidad en el aire, arrasaría con una ciudad enorme, destruyéndolo al instante, pero la variante de Mark, llegaría a otra ciudad, empezando a bajar su velocidad de su vuelo, siendo que quería divertirse con los ciudadanos de esta, y sin pestañear, este empezaría a estrellarse con la gente, dejando a su paso una masacre. El Mark prisionero atravesaría una base, sorprendiendo a los soldados del lugar. Activen las alarmas, nos atacan. En otra ciudad, varios soldados de Gon mirarían con sorpresa al Mark sin goggles, las armas que tenían no le hacían completamente nada. Vamos, a ver, tráiganme a todo el puto ejército de mierda, a ver si me hacen divertir, al menos un rato. ¿Qué está pasando? Diría el comandante Abraham Tower, al ver todo un caos desde las pantallas, pero el lugar donde estaba, empezaría a temblar, desde las cámaras de las pantallas se mostraría una figura, era el Mark Flaxano. Jajaja, este lugar se parece un poco al Pentágono, pero da igual, vamos a ver si el gobierno de este mundo, aguante al menos el primer día. El comandante Abraham Tower trataba de saber lo que estaba sucediendo, no solo en una ciudad, sino que múltiples ciudades eran arrasados por varios sujetos, haciendo una carnicería a su paso. El comandante Abraham trataría de llamar de emergencia a la agente secreta, Rogue, y a la resistencia. Después de toda la guerra que tuvieron con Eggman, ellos estaban muy debilitados, al ser la primera línea de defensa, en caer contra Eggman y Infinite, en la guerra. Pero grande fue su sorpresa, al ver que las señales, comunicaciones y internet se habían caído. Con el Mark con mostacho, este estaría destruyendo varios satélites de la Tierra, él sabía que sin los satélites, las señales y comunicaciones se caerían. Haciendo mucho más fácil la conquista. Pero esto, tan solo estaba sucediendo del otro lado del planeta, con los demás invencibles, estos se estarían dirigiendo hacia otros continentes para seguir con el caos. En una isla flotante, o, más bien conocido como, Angel Island, estarían unas flotas de naves del imperio de Eggman. Pero, en una de las naves, encima de esta, estaría Neo Metal Sonic, viendo como la isla, se había vuelto en una base fortificada, con una estatua de Eggman, donde estaba la Esmeralda Maestra. Muy pronto el imperio de Eggman regresará, y ni la resistencia y Sonic podrá detener lo inevitable. Neo se daría la vuelta, viendo como varias de las naves, habían sido destruidas. ¿Pero qué? ¿Tan rápido me descubrieron? La copia del erizo azul, se voltearía hacia todos lados, viendo a la posible resistencia, pero no vio ninguna nave, pero una de las flotas explotaría, saliendo alguien de ahí. ¿A esto lo llamas una flota en este mundo? Jajaja. Neo Metal Sonic estaba sorprendido. Un humano, él había hecho eso, pero como estaba... No terminaría de hablar, siendo sorprendido por el invencible, siendo golpeado por el Mohawk Mark, mandándolo hacia la estatua del Dr. Eggman, atravesándolo. Pero mira ese tamaño de esa esmeralda, ya sé lo que quiero para Navidad. Maldito. En otro lado, en Central City, se vería varias explosiones, viéndose al Mark Retro, atacando la ciudad. Qué raro, porque hay furros aquí. Jeje, da igual, ya estoy acostumbrado a ver otras especies, me pregunto, si será mucho mejor descuartizarlos. Varios ciudadanos de Sea de City, mirarían un edificio en llamas, pero de esta, saldría el Mark Target, este mismo miraría a los movianos, que lo miraban con asombro. Gente de la Tierra, reclamo como este planeta, parte de mi imperio, pero ustedes, unos seres tan frágiles y débiles, no serán parte de mi imperio, así que mueran, y no se resistan. En otro lado, el Mark Longire estaría atacando un pueblo, destruyendo todo a su paso. Qué aburrido, no hay ningún héroe, o villano aquí. Será mejor que lo destruya de un golpe. Dijo la variante, antes de tomar impulso, para golpear el suelo, pero, varios misiles serían impactados hacia la variante de Mark. ¿Qué carajos? Dijo mientras se cubría ante las explosiones, viendo de reojo, a un robot, que le estaba lanzando los misiles. ¿Y este quién rayos es? Por otro lado, el Mark Siniestro, estaría en Spiral Hill Village, había hecho una pequeña destrucción al llegar. Qué raro. Este lugar parece que fue atacado más antes de que yo llegase, aunque...
¿A qué sabrá la carne de estos animales antropomórficos? Dijo el siniestro, con una sonrisa retorcida, pero este se movería hacia un lado, esquivando un ataque. ¿En serio? ¿Creen que podrán derrotarme con fuego? En la base de la resistencia, era un caos, las alarmas de emergencia no dejaban de sonar en todos lados, múltiples ciudades enteras eran atacadas. ¡Ay no! ¿Qué está pasando? Tantas llamadas de emergencia, ¡oh Dios! Las ciudades están siendo atacadas, justo en estos momentos. Sonic, ¿dónde estás? En una parte de un bosque, se podría ver a Sonic, esquivando los golpes del Mark Viltrumita. Maldito, eres igual de molesto, como el velocista que maté, hace tiempo. Este tipo, no es humano, rompe como si nada la barrera del sonido, tengo que tener cuidado. Oye amigo, ¿puedo saber quién eres tú, y por qué me estás atacando? Dijo Sonic, poniéndose en posición de combate, viendo de arriba y abajo, a la variante de Mark Grayson. No voy a perder el tiempo contigo, así que, muérete de una vez, y no pongas resistencia. Gritó el soldado Viltrumita, abalanzándose hacia el erizo azul, pero este se movería velozmente, esquivando el golpe de Mark. ¿Sabes? El último héroe que yo maté, era el más poderoso que me enfrente, y era Spawn, y te mataré de la misma forma que lo hice. Pero Sonic no entendería lo que decía el Mark Viltrumita, a qué se refería de esa persona o velocista, o de héroe. Sea quien eres, te detendré. Gritaría Sonic al invencible, que lo estaba mirando. Jajaja, ven y inténtalo. Espero que me puedas seguir el ritmo, puedo pelear todo el día contigo. Te aseguro que te arrepentirás, estúpido idiota.